Hoy en La Cebolla presentamos... Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos, yo soy Romina Ventura. En esta ocasión recibimos en cabina a la OLEP, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. La anterior ocasión fue nuestra primera entrevista para La Cebolla. Qué gusto tenerte aquí una vez más, Alexei, historiador y en esta ocasión maestro. Bueno, muchas gracias Radio Cantera, muchas gracias Romina, y pues es un gusto, un placer una vez más pisar esta cabina de radio aquí en el CEVI Xonaca. Ari, por primera vez en Radio Cantera, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto, muchas gracias por tenerme acá. Les agradezco y les aplaudo su trabajo social. Han logrado a través de mecanismos como un periódico, La Fragua, que recuerden. Tenemos brigadas en el Zócalo de la ciudad de Puebla cada 15 días. Vamos a arrancar este año el próximo domingo 22 de febrero a las 12 del mediodía, ¿no? Pero también en nuestra página web pueden ver las convocatorias, en nuestras redes sociales, Facebook, pueden ver los carteles, cuándo y dónde y a qué hora estaremos repartiendo el periódico Fragua, que recuerden es de cooperación voluntaria. Y lo que nos trae aquí, su Escuela de Derechos Humanos Laborales, Ricardo Flores Magón, aquí en Puebla, que también se realiza en Ciudad de México de la mano con el Comité Cereza México. Si nos pueden contar un poco cómo surge esta alianza. Sí, bueno, Comité Cerezo y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular son dos organizaciones distintas. Tenemos un plan de trabajo distinto que cada año, sin embargo, lo que nos une son principios. Principios como el centralismo democrático, como la lucha por el socialismo y la democracia popular, y más que nada porque nosotros, ¿qué buscamos? Que la gente se organice para luchar por sus derechos, pero mejor aún que se organice para transformar a la realidad económica y social de México. Entonces, en ese aspecto, decidimos hacer varias actividades juntos desde el año 2013 que surge la OLEP. Actividades como conmemoraciones, como la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, la cual se conmemora en la última semana de mayo, donde se hace difusión de los casos de desaparición forzada, como el de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y se concluye con una marcha en cada uno de los estados en los que estamos presentes, al igual como lo es el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, el 30 de agosto, que ahí todos nos juntamos sin duda a marchar en la Ciudad de México, igual recordando a Edmundo, a Gabriel, a Lichita, a Fidencio Gómez Santis y demás compañeros que aunque no sean de nuestras organizaciones, pues son compañeros porque pues, tienen los mismos principios. Entonces, dentro de esas actividades tenemos las escuelas, tenemos una escuela de derechos humanos, que como su nombre lo dice, pues es de derechos humanos, quien puede violar los derechos humanos, pero a lo que nos concierne el día de hoy, Romina, es hablar sobre la Escuela de Derechos Laborales. Ese es un esfuerzo conjunto que busca que la gente sepa cuáles son los derechos laborales y qué hacer en caso de que se violen esos derechos laborales, porque lo que queremos es que la gente se organice y si es con nosotros, mejor. Pero al igual, eso no exime a que si haya gente de otras organizaciones, no sé, del colectivo, no sé, de los desaparecidos, por así decirlo, y que digan, ¿saben qué? Queremos que nos den sus escuelas, adelante, podemos hacerlo, podemos coordinarnos, porque ese es nuestro objetivo, organizar al pueblo y coordinarnos con el pueblo que ya esté organizado. Muchas gracias. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Son ustedes mismos quienes imparten las clases? Sí, justamente, como ya ven, esta es la segunda Escuela de Derechos Humanos Laborales aquí en Puebla, así que quienes van a impartir las clases serán los que ya cursaron la Escuela de Derechos Humanos Laborales el año pasado. También son aquellos que tomaron el curso político-pedagógico de Elvia Carrillo Puerto, la cual también fue un esfuerzo colaborativo entre el Comité Cerezo México y la OLEP. Esto es para seguir los principios de la educación popular. Nosotros nos pensamos que es necesario tener un título para poder dar clases, para poder crear conocimiento, ¿no? También el tipo de conocimiento que nosotros buscamos generar, el tipo de educación que nosotros buscamos generar es una educación justamente, como dijo mi compañero, que nos ayude a tener las herramientas para poder transformar la realidad. Así que nosotros no buscamos como esta idea de academicismo, cuestiones así. Es la misma clase trabajadora, la misma clase proletaria, la que enseña a la clase proletaria y a la vez se crea conocimiento colectivo.
Entonces, ¿quiénes pueden ir a la escuela? ¿Quiénes son admitidos? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay un cupo límite? Buscamos que el pueblo trabajador se organice, entonces todo aquel pueblo trabajador, albañiles, profesores, amas de casa, estudiantes, incluso trabajadores de oficina que a final de cuentas son asalariados, aunque su situación laboral a veces es muy distinta a la de un trabajador de comercio, un trabajador de fábrica, pero no dejan de ser asalariados, no dejan de tener un patrón y no dejan de estar subyugados a cumplir una jornada laboral diaria y por horas. Entonces, todo aquel pueblo trabajador que tenga esta inquietud de qué son los derechos laborales, qué hacer en caso de que me suceda, o incluso si me está sucediendo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, bienvenidos. Lo que sí es que sí tenemos ciertos criterios de admisión, en el sentido de que no aceptamos funcionarios públicos de alto rango, por ejemplo, al delegado del Seguro Social que viniera, pues decimos, ¿sabes qué? Tú no estás en las mismas condiciones que un médico o que una enfermera de base. Tú puedes pagarte tu curso, porque vamos a recordar, esta escuela es de cooperación voluntaria, no es de cuota, es de cooperación voluntaria desde 5 pesos, 10 pesos, lo que pueda cooperar cada uno, pues adelante, ¿no? Entonces, un funcionario de alto rango puede pagarse esos cursos o si no es que la misma institución les da este tipo de capacitaciones. Que lo apliquen o no, bueno, eso no lo sabemos, pero sí, no aceptamos regularmente a funcionarios de alto rango, al igual que policías o miembros del ejército mexicano, ¿no? Porque como lo decimos, buscamos organizarnos con el pueblo trabajador inconforme, que pues busque aprender, que busque luchar para, pues sí, transformar su realidad inmediata y mejor aún para transformar la realidad social y económica de nuestro país. ¿Qué necesito para ir a la escuela? Por ejemplo, materiales y además, ¿qué vamos a aprender? Lo que necesitas es ganas de aprender más que nada. Si a ti te funciona tomar notas, pues también trae una libreta y una pluma, porque vamos a aprender varias cosas. Por ejemplo, la formación de cómo se creó este sistema económico en el que vivimos, el capitalismo. Vamos a aprender varios conceptos como el trabajo, salario, capital y plusvalía. Vamos a aprender qué son los derechos laborales y cómo surgen. Porque nosotros tenemos una concepción de derechos laborales históricas. Nosotros nos creemos que los derechos laborales pues los entregó Diosito o que son de las leyes, sino que son producto de las luchas históricas que como clase trabajadora pues hemos conseguido y hemos conquistado. También vamos a hablar sobre cuestiones más legales, sobre qué es un contrato de trabajo, qué son los sindicatos y también un poco sobre la política laboral y la ley federal del trabajo. Muchas gracias. Ahora también me gustaría saber por qué escogieron este nombre. Bueno, Ricardo Flores Magón es uno de los hermanos Flores Magón, que eran los tres hermanos de Oaxaca que estuvieron en la Revolución, les tocó vivir el periodo de la Revolución Mexicana. Su papel fue fundamental en el sentido de que, a diferencia de Villa y de Zapata, también que tuvieron un papel muy importante, los Flores Magón sí buscaron construir la Revolución Mexicana, buscaron armar un ejército verdaderamente del pueblo, pero además de eso tuvieron un programa de lucha, un programa que era derivado del Partido Liberal Mexicano en el cual ellos militaron. Entonces, pues dentro de sus demandas estaba la reducción de la jornada laboral a 8 horas, que en aquellos años, en la época de Porfirio Díaz, bueno, recordemos que el grueso de los trabajadores trabajaban más de 14 horas diarias, ¿no? Entonces, esta jornada de 8 horas por 6 días a la semana era algo novedoso para aquellos años, pero también no se limitaron a eso, ¿no? También buscaron las mejoras salariales, que el salario mínimo alcanzara para una canasta básica y demás cuestiones que podemos confirmar en el programa del Partido Liberal Mexicano. E incluso ellos trabajaban de cierta manera similar a nosotros, porque recordarás, bueno, al principio, Romina, nos hablabas de nuestro periódico Fragua. Ellos tenían el periódico Regeneración, que era un periódico que buscaba educar y reeducar al pueblo trabajador, para que por medio de su lectura supiera qué estaba pasando en México, pero también supiera cómo organizarse.
Que aquí lo interesante de los hermanos Flores Magón es que supieron hacerlo con gente que no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Se iban a las minas, se iban a las fábricas textiles aquí en Cananea, en Río Blanco, y pues se ponían a estudiar con los obreros, les leían a los obreros, ¿no? Entonces, de ahí tomamos esa referencia de Ricardo Flores Magón, porque pues es importante para la lucha laboral sindical aquí en México. Precisamente esa es la historia de inspiración perfecta para todo el proyecto, porque le da sentido, le da un significado muy, muy preciso y muy cercano, porque no es tan antiguo, no es tan lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, para cerrar, ¿qué expectativas tienen de esta segunda escuela de derechos humanos laborales? Muchas. Bueno, la verdad yo siento que tenemos muchas porque esta vez contamos con el apoyo de varios compañeros que no contábamos antes. Por ejemplo, ahora pudimos difundir en Radio Cantera, ¿no? Que antes no habíamos podido hacer difundir en Radio Cantera. Así que esperamos que venga mucha gente. Bueno, no tanta gente, pero más gente que la vez anterior. Esperamos de que haya una buena armonía entre los compañeros, que se llegue a ver pues también pláticas y discusiones, ¿no? Sobre los distintos puntos de vista que tendrían los compañeros. Porque aunque tengamos una línea que seguimos como organizaciones, también estamos abiertos a que la gente que puede tener como de otra perspectiva, pues la comente y así discutir, porque así es como se crea el conocimiento. También esperamos se animen los compañeros a organizarse, a trabajar, a luchar, a salir a marchar el 1 de mayo, si es que porque el 1 de mayo es el día de trabajo, si es que se sienten animados una vez ya tomando el curso, y pues que también ellos al final de que tomen el curso, pues sean los que vuelvan a impartirlo el siguiente año. Sí, como expectativas, pues realmente que la gente se organice para defender sus derechos laborales, y también si se gustan organizar con la OLEP o con el Comité Cerezo, se les va a extender la invitación. Que quede claro que tampoco es algo que sea forzoso, ¿no? Que ya tomaste la escuela, vas a ser a fuerza de la OLEP. No, ese es, decía Lenin, una organización es la suma de voluntades y de capacidades. Entonces, si tengo la voluntad de estar, adelante. Si mi objetivo es tomar la escuela, también adelante, es válido. Entonces, esas son las expectativas que se tienen para conformar esta escuela. Y por último, díganme, ¿qué puedo hacer en caso de un despido injustificado? Puedes venir a la Escuela de Derechos Humanos Laborales Ricardo Flores Magón, que inicia el 21 de marzo y terminará el 16 de mayo, todos los sábados de 10 a.m. a 3 p.m. Recuerden que pueden inscribirse en sus redes sociales, estará la manera, si no igual les compartimos el QR, el número de WhatsApp y el correo. WhatsApp, si no me equivoco, es 566-161-2364 y el correo oleppuebla@gmail.com. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Qué gusto volver a verte, Alexei, qué gusto conocerte, Ari. Bienvenidos y ojalá esto se siga haciendo aquí en Radio Cantera y sobre todo aquí en La Cebolla. Muchas gracias por tenernos aquí, Romina. Estoy muy contenta de haber podido tener esta oportunidad. Nuevamente cerramos agradeciendo al Centro de Bienestar Social Xonaca, Radio Cantera, Romina y todo el equipo que hacen esto posible, y gracias a ustedes podemos darle difusión a nuestras actividades como la Escuela de Derechos Laborales Ricardo Flores Magón.